Hola amigos, muy buen día. Bienvenidos a otro video aquí en el canal donde tratamos temas de decodificación biológica, psicogenealogía y astrología seria, la astrología que intenta ir a fondo, todo dentro del contexto del ámbito terapéutico, por supuesto. Y hablando de estas distintas herramientas, el video de hoy se trata de algo que tiene que ver con el uso que le podemos dar a estas herramientas en conjunto, en particular lo que es la astrología cuando la interconectamos, la mezclamos, por decir así, con la psicogenealogía y el estudio del inconsciente familiar. Así es que para quien no sepa lo que es la psicogenealogía, bueno, es simplemente eso, el estudio del inconsciente familiar y sus dinámicas, o sea, lo que nosotros conocemos como el árbol genealógico. Y es un campo de estudio que actualmente y hace un buen rato ya tiene una aplicación concreta en el ámbito terapéutico, en las consultas, en las problemáticas que atendemos en consulta, en la consulta individual, obviamente. Sobre todo cuando lo mezclamos a su vez también con herramientas de decodificación biológica, que se llevan bastante bien. Las dos cosas son prácticamente enormemente complementarias, lo que es la biodecodificación más pura, digámoslo así, con la psicogenealogía. Es algo que se puede tornar muy efectiva, nos ahorra mucho tiempo para ir al fondo, a las raíces de muchas problemáticas sin tener que dar tanto rodeo, incluyendo todo lo que son enfermedades, conflictos y bloqueos que podamos tener en algún momento de la vida. Por lo tanto, hay que entender que esto del estudio de la psicogenealogía, el árbol familiar, no es como solamente decir, ay, qué pintoresco, qué guay, el árbol genealógico, o ay, qué espiritual soy, voy a ver mi árbol. No se trata de eso, sino que es un abordaje que está orientado hacia lo terapéutico y que puede ser bastante removedor para la persona y para lo que es el inconsciente familiar del cual forma parte y todos los patrones que están ahí grabados, patrones y programas, porque un inconsciente familiar tiene grabada mucha información, mucho patrón, mucho programa y una gran cantidad de ellos pueden no ser liberadores, sino que en la práctica no funcionan como limitaciones, como bloqueos. Por eso es lo importante de trabajar con estas herramientas que apuntan justamente a lo que ya dije, el nivel inconsciente. Así que bueno, con esto a la vista, es interesante ver cómo se engrana esto con la carta natal, que a su vez nos habla de una configuración que da forma al proyecto de vida de una persona, la carta natal, y las potenciales formas de plasmarlo en la vida concreta, porque somos nosotros los que le damos vida a la carta natal. Una carta natal, si yo la veo, ni siquiera puedo saber si es la carta natal de una empresa, de un matrimonio, de un hombre o de un gato. No tengo ni idea. Entonces, en el caso nuestro, nosotros somos los que le damos vida a esa carta natal. Así es que, dicho esto, aprovecho de comentar de paso que en el seminario de astrología y genealogía es donde estudiamos de forma concreta, profunda y práctica esta articulación entre carta natal y lo que son las bases de la psicogenealogía. Así es que si tú estás interesado en cursar este seminario de forma personalizada, de manera online o presencial en Montevideo, Uruguay, puedes ponerte en contacto a través de los números que están en el afiche que va a aparecer en pantalla. Bueno, en el caso de hoy vamos a comentar acerca de la figura del excluido en psicogenealogía. Esto de los excluidos del clan, quizás han escuchado alguna vez. Vamos a ver en qué consiste y qué relación puede tener esto con el trabajo con la carta natal. Así que vamos a partir diciendo que el concepto de excluido del clan se refiere a esos ancestros o integrantes del inconsciente familiar, o quizás puede ser tú mismo también que estás viendo que algo de esto te resuena por ahí. Bueno, personas que por algún motivo registraron en su información de vida la vivencia de la exclusión. Esta vivencia puede haberse grabado, por ejemplo, a partir de personas que fueron apartadas de su familia por algún motivo cualquiera que éste haya sido, ya sea por algo que hicieron y se considera reprochable, se considera vergonzoso, deshonroso, inaceptable, o se considera que simplemente choca, no va contra lo que son la manera de operar, la manera de funcionar, los valores, los principios, la manera de ver la vida de ese inconsciente familiar, o sea, de esa familia y de todas las ramas que ahí confluyen. Entonces, por ejemplo, para que tengamos una idea de esto, recuerden que en tiempos pretéritos, hace décadas y décadas atrás, por ejemplo, que alguien viviera en pareja con otra persona sin tener un vínculo legal o religioso, era considerado motivo de deshonra. Por lo tanto, a veces esas personas sentían que para poder tener esa experiencia tenían que quedarse al margen de su familia o la misma familia se avergonzaba y se sentía deshonrada por ellos. Ese es un caso, por ejemplo, de exclusión, muy típico que se daba antes. Así como esto puede haber infinito tipo de casuística y tenemos que también decir que, ojo,
que también puede tratarse de personas que se apartaron por voluntad propia del clan. O sea que a lo mejor nadie les alejó, nadie les expulsó, nadie les desterró simbólicamente, sino que ellos mismos decidieron hacerlo de manera real, virtual o simbólica, ya sea alejándose literal, físicamente de la familia de origen, yéndose a vivir lejos, a otro lado, queriendo salir lo antes posible de ahí. Quizás se sentían sapos de otro pozo, también, como decir, yo acá no pego ni con la gotita en esta familia, en este núcleo familiar, y mi manera de ver la vida, de pensar, mis intereses no encaja para nada. Quizás me sentía la oveja negra, que por la forma de ser, mis maneras, mis valores, no había lugar para mí en ese entorno. Y puede ser que aunque la persona haya estado viviendo con ellos o cerca de ellos, de ese núcleo familiar, en el fondo vivía su vida propia con poco contacto profundo con esa familia, como viviendo una vida en paralelo. O en otros casos se automarginaron directamente en los hechos. Por lo tanto, ojo con eso, porque hay muchas maneras de tener la vivencia de la exclusión, del outsider, como se dice en inglés, el outsider, como un poco el que va por fuera. Y esto puede ser de manera literal, como dije, o puede ser también de manera, digamos, más bien interna, sin que necesariamente los hechos más explícitos lo revelen, pero sí hay ahí una vivencia de exclusión. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, que esto da forma a programas y patrones que para bien o para mal quedan registrados en el inconsciente familiar, patrones que pueden repetirse de una forma u otra en sucesivas generaciones, sin que siquiera nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque el inconsciente graba esa lógica de esa solución ganadora de supervivencia que fue, por ejemplo, hay que salir de acá o hay que irse de acá para hacer su vida, el tema del excluido, no puedo hacer mi vida acá, la tengo que hacer en otro lado o de otra forma, y ese registro queda ahí en el inconsciente familiar. El inconsciente no tiene tiempo, entonces es un eterno presente donde está ese registro y nosotros lo vivimos como que dos o una o tres generaciones después algo puede ser que estemos resonando, si es que es nuestro caso, con alguna parte de esa información, con ese patrón, que obra para bien o para mal, como decía, y que nos hace recordar que el inconsciente y la biología en el fondo son amorales, no ven las cosas, no trabajan con la moral como nosotros, no dividen las cosas en bueno y malo. La biología, porque el inconsciente tiene una parte que también que es muy biológica, funciona con criterios adaptativos, de criterios de adaptación psicobiológica. Simplemente veo, donde veo un problema, veo una circunstancia, va a buscar la respuesta ganadora, la respuesta adaptativa para esa circunstancia sin importar, digamos, criterios que nosotros asociaríamos como bueno o malo en el sentido tradicional de la palabra. Esto podría ser tema para otro video, por eso no voy a ahondar en ello. Y sí menciono que lo estudiamos a fondo en el curso de astrología y en los talleres y seminarios del tema como el que mencioné antes. Bien, y para aterrizar esto, para bajarlo a tierra, para que se entienda mejor, veamos un ejemplo que involucra a mi propio árbol familiar. Y es que yo recuerdo que cuando estaba estudiando esto de los árboles familiares, las cartas natales y todo, empiezo a mirar cartas, mirar el árbol y me empiezo a dar cuenta que hay un registro de exclusión bastante marcado por el lado de mi rama paterna, en concreto mi abuelo paterno. Lo que ocurrió ahí, de modo resumido, es que por algún motivo algo pasó con los padres de ese abuelo, o sea, los que serían mis bisabuelos. Creo que uno se murió, el otro padre, no sé, el padre, la madre, no sé qué pasó con él, no hay mucha información. El asunto es que mi abuelo paterno fue a dar a la casa de unos tíos que lo criaron allí. Pero la relación que había entre mi abuelo y esos tíos nunca fue buena. Lo que se sabe es que nunca se llevaron bien. Mi abuelo dice que a veces cuando era chico, o sea, tendría no sé qué edad, 8, 9, 10 años, no sé, algo por el estilo, quizá un pelito más, 11, 12, lo hacían trabajar de manera al parecer forzada, cosa que por supuesto él no estaba de acuerdo. El asunto es que un buen día agarró él y creo que tenía otro hermano también que estaba en la misma situación, agarraron sus cosas y se fueron de allí sin avisarle a nadie de manera intempestiva y se fueron a buscar algún lugar donde vivir. Así es que deben haber pasado bastante tiempo yendo de un lugar a otro hasta que al tiempo después conoce a mi abuela y bueno, y ahí se arma toda la historia. Pero ahí hay un registro de exclusión donde mi abuelo, para hacer su vida, dijo, yo no puedo estar en este núcleo familiar por tal o cual motivo, tengo que irme de acá como sea. Y eso fue lo que hizo. Entonces queda un poco la grabación, el programa, para hacer mi vida, yo tengo que salir de acá, mi vida está fuera de acá, al margen de lo que hay allí. Y de hecho, cuando vi su carta,
observé que había un Saturno de Acuario en casa 4. O sea que hay un reto, hay un reto de maduración de vida que tiene que ver con el tema del hogar, de la casa. En la casa, un Saturno en la casa 4, a grandes rasgos, de manera muy resumida, a veces la persona siente que no tiene una base psicoemocional sobre la que pararse firme, como que tiene un vacío allí. A veces hay mucha carencia de padres, de contención, de cuidado, padres ausentes o padres que estaban en otra, o directamente a veces no tiene padre, alguno se muere, alguno se va. Se ve mucho este tipo de vivencias. En este caso, un Saturno de Acuario en la casa 4. En el canal hay más videos de Saturno, también si los quiere revisar. Yo acá estoy tratando de resumir para no irme mucho de tema. Eh, de hecho, un Saturno de Acuario en la casa 4 puede ser una parte del reto a madurar, construir un hogar, casa 4, construir Saturno, un hogar, casa 4, de un lugar muy distinto, Acuario, a lo que se trae de origen. Y lo que se trae de origen es justamente ese vacío, ese agujero negro, que como vimos en lo que, la narración que conté, claro, o sea, los padres de él desaparecen de escena, la relación psicoafectiva con quienes lo criaban no es buena, entonces la persona siente que le cuesta manejar una base psicoemocional sólida después en la vida, que es lo que tiene que madurar y darle la vuelta. ¿Se entiende? Entonces, bueno, eso por un lado, y a su vez por el lado del hijo de ese abuelo, o sea, quien sería mi padre, encontramos en su carta natal, en la casa 4 Urano. O sea, mi abuelo, Saturno de Acuario, en casa 4 por el lado de mi padre, otra vez casa 4 Urano. Junto también en este caso a una luna en Cáncer. O sea, hay una tensión ahí fuerte entre la pertenencia, la luna de Cáncer, la pertenencia, el cuidado, el gusto por el hogar o cuidar o ser cuidado, como todas estas cosas, y el desarraigo, Urano. O sea, hay una tensión bastante importante. Imagínense lo que es tener la luna en Cáncer, la luna que suele ser más tendiente a lo que son apegos, a lo que son a cierto aferramiento emocional en algunos casos cuando uno está en la parte más mecánica de lo lunar, con Urano, que en el caso más mecánico de Urano es quiero salir cascando de acá. Entonces puede haber un movimiento errático de quiero estar en la casa y cuando estoy en la casa quiero salir de acá y cuando estoy afuera quiero ir a un lugar que yo considere como mi hogar, mi casa. Y ahí se arma una tensión bastante interesante a madurar en la vida. Entonces, eso por un lado. Para aquí una nota importante es que yo estoy simplificando estos elementos sueltos de la carta porque conozco el contexto en que se desenvuelven y para que se entienda el punto del video, para no desviarme tanto. Pero siempre hay que revisar toda la carta cuando uno estudia un caso, no basta con ver elementos sueltos. Yo lo hago acá con un propósito pedagógico, digámoslo así, solo por eso. A su vez, por otro lado, mi hermano, o sea, seguimos en el linaje paterno, la parte masculina, tiene Neptuno conjunción Urano en casa 4. O sea, otra vez la casa 4, otra vez temas relacionados con lo uraniano en la casa 4. Más encima con Neptuno. O sea, puede haber ahí una sensación de el suelo que piso es medio difuso. Casa 4, el fondo de la carta, el suelo que piso, el hogar, el origen, es medio difuso o muy amplio. También es la otra cara de Neptuno, como decir el mundo es mi hogar. Y Urano es el desarraigo, a veces el desapego, o una cierta noción como de disfuncionalidad en el hogar, una cierta noción de, ¿cómo se dice? Como de intermitencia afectiva en el hogar con Urano, una cierta desestructuración afectiva en el hogar. Eso es lo que quería decir. De hecho, ocurre que mi hermano vive lejos de su país de origen a día de hoy, hace varios años. Y además hay un Saturno de Acuario en la carta de él, otra vez un Saturno de Acuario como mi abuelo, nuevamente, pero esta vez en casa 5. O sea, la casa 5 tiene que ver con asuntos, entre otras cosas, de yo como padre de mis hijos y de yo como hijo de mis padres también. Ahora si vamos a mi propia carta natal, o sea, otra vez seguimos en el ala masculina, tengo tres planetas personales en Acuario, tengo Mercurio, Venus, Marte en Acuario, y además Urano en la casa 1 en conjunción con Júpiter, que agranda todo lo que toca, o sea, una carta tiene un núcleo uraniano ahí dando vueltas, y eh, además hoy hay una luna angular en mi carta, conjunta al ascendente, o sea, el tema del hogar, simbólicamente hablando la luna, está destacado, para bien o para mal, o sea, los registros que hay ahí de hogar, los registros que hay de lo conocido, lo familiar, que eso también es la luna, de que a uno supuestamente le da seguridad, están destacados, para bien o para mal, o sea, pueden haber temas ahí que profundizar. Y bueno, en mi caso,
yo también vivo en un país distinto a mi país de origen. O sea, algo que es curioso ver en un inconsciente familiar, toda esta seguidilla de temas que tienen que ver con algo donde lo uraniano juega una parte destacada. Y ya vimos que mi abuelo se fue de la casa, mi padre otra cosa que vivió también es empezó sus estudios en el extranjero y luego mi hermano y yo nos vamos al extranjero. Está esta cosa de irse del lugar de origen. Y además hay un tío que sería hermano de mi padre, que ya no vive, pero había sido hermano de mi padre, que tiene Sol además en Acuario, Sol, Mercurio en Acuario. O sea, esta cosa de lo acuariano quedó ahí dando vueltas, reverberando con distintas connotaciones que hay que empezar a leer o descifrar si queremos verlo así. Cosa que por la rama materna esto no ocurre. Cuando yo veo la rama materna de mi árbol, vienen más que nada otros contenidos. Por ejemplo, se ve bastante la presencia de lo escorpiano por el lugar, por lado de mi madre y por lado de mi abuela materna. Ahí está bastante fuerte todo el tema de energías tipo escorpio. O sea, nada que ver con lo que estoy hablando en el otro lado. Lo digo como para comparar, para que se vea que hay una seguidilla, una cadena, y esas cadenas hace ponerle ojo cuando uno ve cosas que tienen cierta afinidad, que pueden estar evidenciando algo. Es bastante interesante tomarlas en cuenta. Bueno, si vamos sintetizando todo lo que dije, más o menos para si a alguien no le quedó claro, lo que me interesa mencionar es que fíjense que en la rama paterna, en los hombres del clan, hay una presencia interesante de factores que resaltan aquí y allá, entre ellos el signo de Acuario o Urano, que es el regente de Acuario, vinculado a qué? A temas de hogar, de familia, de alejamiento, de emigración. Y tenemos además un registro de autoexclusión grabado en el contexto del inconsciente familiar, o sea, el registro de mi abuelo paterno. Entonces, es una sincronía interesante el investigar cómo se vinculan los registros del inconsciente familiar con lo que despliegan las cartas natales. Este es el punto, esto es lo interesante. Eh, yo aquí evitaría pensar en forma causal, o sea, decir cosas del estilo, porque tengo Urano aquí y allá, porque tengo Urano aquí y allá, es porque a mí me pasa eso, no sé, me fui a vivir a otro país, por ejemplo. No, no toda la gente que tiene Urano ahí o allá se va a vivir a otro país. No podemos decir empezar con las recetas. Sino que yo soy partidario de verlo como diferentes aspectos de una misma realidad, como algo sincrónico. Hay una sincronía ahí que puede estar dándonos información que hay que empezar a ver y encuadrar en un contexto para tratar de ver qué información interesante hay allí. Por eso la carta natal y la psicogenealogía funcionan bastante bien juntas y mucho mejor todavía juntas que por separado, aprovecho de decir. De hecho, juntas son dinamita. Pueden ser muy precisas a la hora de ahondar o de profundizar en la raíz de conflictos, enfermedades, como les decía hace un rato, que ahí metemos la decodificación biológica, que es muy buena para eso, o bloqueos de algún tipo, porque nos ahorramos bastantes vueltas, vamos directo al grano. Yo acá cuento algo en un tono un tanto anecdótico, así medio por arriba todo esto, pero en la consulta individual, obviamente que esto se trabaja a fondo para ir a las raíces de la problemática o inquietud que cada persona plantee. Muchas veces trabajamos con el árbol familiar de la persona, con lo que nos interesa ese árbol, para ver de dónde viene todo este tema de las raíces, qué es lo que la persona tiene en su nivel inconsciente de información, que es lo que la hace actuar de una manera que a lo mejor no le parece la más adecuada, que es lo que es la dificultad que uno tiene cuando tiene algún bloqueo, algún conflicto. Uno hace cosas que siente que no puede dejar de hacer y cosas que no le favorecen. Así es que de ahí la importancia de todo esto. Ahora bien, si quieren saber en el caso de vivencias de exclusión o autoexclusión, en el caso personal mío, cómo podría tener que ver todo esto que les he contado con el caso particular mío. Bueno, yo desde que tengo memoria empecé a notar que si bien yo no me llevaba particularmente mal con nadie en términos de amigos, compañeros, amistades, nunca tuve grandes problemas de nada, en realidad siempre había una parte que yo sentía mía que no terminaba de encajar con los intereses o la forma de ser de las estructuras sociales, de relaciones que parecía habitar la mayoría. Por ejemplo, yo de chico tenía intereses aquí y allá que no compartía mucho con nadie del entorno, que como que no tenía con quién compartir en el entorno cercano, a la vez que no me interesaban para nada, por ejemplo, las típicas cosas que las amistades que uno tiene de niño, adolescente, le hablaban, como el fútbol, qué sé yo, la televisión, cosas de este estilo. Cosa que se fue haciendo más clara en el tiempo cuando dejé la universidad y apareció la necesidad de entrar al ámbito del trabajo interno, conocerse un poco más a uno mismo, los conflictos que tiene. Y así fue como yo llegué a sintonizar después con la decodificación biológica, con la astrología, como herramientas que me sirvieron bastante en realidad en ese proceso para indagar más en muchas preguntas que tenía de mí mismo, en cosas que en ese entonces
se vivía más desde un lugar más individual, que no se hablaba mucho con nadie. Hoy, por ejemplo, está muy normalizado hablar de astrología, o sea, es lo más normal ir por la calle y de repente por ahí, hasta en la calle escuchas a alguien, ay, no sé quién, porque tiene tal ascendente y la luna no sé cuánto. Bueno, estoy hablando de los años que yo tenía estos intereses en el núcleo del entorno que yo frecuentaba, era un tema que no podía hablar con nadie, como les pasó a muchos también en su época, que eran temas que en su momento si hablabas de estas cosas o eras medio raro o se te había aflojado un tornillo, cosa que a mí no me interesaba que me dijeran eso, sino que simplemente no tenía con quién comentarlas. Más aún, en mi clan nadie se dedicó a este tipo de cosas o a nada parecido antes. Así es que bueno, en algún momento cuando fui estudiando mi carta natal y viendo todos estos planetas en Acuario, ese Urano dando vuelta ahí con Júpiter en la casa uno y todas estas cosas, fui entendiendo un poco más todo el asunto de por qué esa sensación de alejamiento de las estructuras del sistema, digamos, de la Matrix más típica, como que yo no le veía mucho sentido a eso. Y en realidad esa forma de vida me parecía normal para mí, pero veía que nadie en el entorno le interesara los intereses que a mí me movían. Y bueno, y al profundizar en el inconsciente familiar desde un enfoque terapéutico con ayuda de otras personas también, he ido comprendiendo un poco más toda la dinámica, lo cual ayuda a quitarse mucho peso de encima, que estos patrones de exclusión, como de quedar un poco al margen, de estar un poco por fuera, podrían generar. O sea, esto es lo que quiero decirle, gente. La astrología, si bien digamos, leerse una carta, ir a una consulta donde a uno le leen la carta, es un principio, un comienzo de lo que puede ser un trabajo interno un trabajo interno profundo, dedicado, puede a uno ahorrarle muchos pasos y puede a uno aportarle mucha comprensión si es que la usa como un punto de partida para profundizar en uno mismo. Uno se saca muchas cargas de encima, digamos, cuando empieza a comprender las cosas desde otro nivel de profundidad. Y esto, a veces la astrología es la puerta de entrada que a uno le sirve para ingresar en esa comprensión. Obviamente estoy hablando de si uno quiere ir a fondo en lo terapéutico, la consulta individual es el lugar adecuado. A lo mejor viendo videitos como estos o tutoriales en YouTube o cosas por el estilo, te puede dar alguna idea, te puede hacer algún clic idealmente, pero eso es solamente un elemento para motivar, para empujar. En la consulta, en el trabajo terapéutico está el hueso del asunto. Ahora bien, cuando nosotros revisamos cartas y vemos estas, a lo mejor repeticiones, a lo mejor tú tomas las cartas de tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela, tus tíos, y empiezas a ver algunas cosas que interesantes, patrones, a lo mejor posiciones, a lo mejor signos que se repiten mucho, a lo mejor ves posiciones planetarias o planetas o configuraciones que son similares, análogas, muy parecidas. Y bueno, el meollo del asunto es, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo leemos? Bueno, en los talleres y cursos hablamos de esto, porque es un tema que no se puede explicar en 5 minutos. Pero sí te puedo decir que tengamos ojo, o sea, seamos serios, no nos vayamos en la volada con esto y pensemos que, si tengo sol en acuario, quizás estoy resonando con la información de un excluido en el clan, o con la exclusión como patrón transgeneracional. Porque no funciona así. O sea, hay millones de cantidad de personas que tienen sol en acuario y a lo mejor pueden no tener nada que ver directamente con esto, sino que la cosa no va por ahí. Así que no olvidemos que los datos adquieren sentido en función de un contexto, del contexto del proyecto de vida de cada uno, su historia, sus vivencias, su inconsciente familiar, con las programaciones que hay en el inconsciente, etcétera. Ese es el contexto que nos va a ayudar a aterrizar el dato y no necesariamente al revés. O sea, no es el dato algo que nos marque algo unívoco, mecánico, determinista, como decir todas las personas que tienen Urano en tal casa es porque tuvieron esta experiencia. Eso no funciona así. No es tan lineal esto. La astrología cuando tratamos de enfocarla desde lo lineal, desde lo determinista, como se hacían las predicciones de la astrología jurásica de antaño, falla. En esa época, claro, era otro nivel de conciencia, otra cosmovisión, entonces interesaba eso, pero ahora que tenemos mucho más conocimiento de cómo funciona el inconsciente, cómo funcionan cosas como la enfermedad, por ejemplo, en los nuevos paradigmas de biodecodificación y otras cosas, nos damos cuenta que no, si bien hay cosas que uno estudiando las va entendiendo, por supuesto, pero no es tan lineal, no es tan determinista, no caigamos en esta cosa de la receta fácil, por más que en los cursos hablemos de ella, pero solamente como punto de partida para ir abriendo la mente. Luego hay que ir viendo caso a caso, eso nunca me voy a cansar de decirlo. Así es que muchas veces esto no va a ser tan lineal como parece. Tengamos en cuenta que la casuística es muy amplia, hay que ver caso por caso. Por ejemplo, hay veces que uno observa que se repiten posiciones literales. Por ejemplo, padre e hijo con el mismo Saturno, madre e hija con la misma luna.
Pero no siempre esto es así, o sea, no siempre que uno quiere ver una programación o seguir patrones en el transgeneracional va a pasar que se repitan cosas literales, tampoco. Puede ser que no sea tan evidente, digámoslo así. Entonces no se trata solo de tomar cartas y ver que se repite, decir, wow, se repiten en mi clara el signo solar o el signo de Júpiter, sino que se trata de un trabajo más profundo, cuando la situación la merita, que va de comprender y sentir la posible pertinencia que eso tenga o no en mi vida, en mi contexto y qué sentido podría tener para mí. Sobre todo cuando estamos atravesando dificultades y conflictos, gente. O sea, en la consulta nosotros tenemos que calibrar si la información que estamos compartiendo tiene un sentido para el consultante o no. No se trata de tirarle 40 cosas arriba a lo loco. Tenemos que ir a la información que le hace sentido, que le hace clic. Y bueno, la importancia de esto, para ir cerrando, es que de todo este estudio, este trabajo, cuando se hace a fondo, se hace bien, como decía, salen caminos de gestión, caminos de acción práctica. ¿De qué? De gestión de conflictos, de traumas, de gestión de problemáticas, de bloqueos en la práctica terapéutica. O sea, esto no se trata solo de curiosidad teórica, de que queda ahí en el papel, de que es una teoría. No, esto lo hemos puesto en práctica y vemos que funciona muchísimo. Por lo tanto, tiene un valor terapéutico bastante importante que hay que saber encontrar con la resonancia del caso de cada uno. Por eso es que existen las consultas individuales para comprender qué relevancia puede tener o no tal información en tu caso específico, donde no bastan las generalidades, sino que hay que ir al grano de forma práctica con los motivos de consulta que tú tengas. Así es que, obviamente, la consulta personal es la instancia adecuada para esto, así que aprovecho de decir, si tú estás interesado en alguna consulta personal por algún motivo de consulta, bloqueo, conflicto, enfermedad o lo que sea que quieras preguntar, obviamente que está disponible esa instancia y pongo la información abajo en la descripción. Así que bueno, eso para ir cerrando ya este video, que hemos hablado bastante, así que espero que se haya entendido el punto, un ejemplo de lo que es el trabajo de la astrología y la psicogenealogía, en este caso con Urano y los excluidos, o vivencias de exclusión. Así que nada más que decir, les mando un gran abrazo y que estén muy pero muy bien. Nos vemos a la próxima. Chau, chau.